Lidiando con el espíritu de rechazo. Número 1. Elegidos, robados y en ruinas. Pero este es un pueblo saqueado y despojado, todos atrapados en cuevas o encerrados en cárceles. Son saqueados y nadie los libra. Son despojados y nadie reclama. ¿Quién de ustedes escuchará esto y prestará atención en el futuro? Isaías 42, 22 al 23. Cuando el profeta Isaías se refirió a Israel en el capítulo 42, lo llamó un pueblo saqueado y despojado, gente atrapada y encarcelada en prisiones a causa de la opresión de sus enemigos. Desde tiempos antiguos, los israelitas aprendieron a huir de las naciones enemigas, escondiéndose en los montes y en las cuevas de la tierra. ¿Cómo es posible que esta fuera la situación del pueblo escogido de Yahweh? El profeta responde a esta pregunta en los versos siguientes. Israel no siguió sus caminos, ni obedeció su ley. Por eso el Señor derramó sobre él su ardiente ira. El pueblo elegido había recibido las instrucciones de Dios para vivir en victoria y bajo el favor divino, pero su falta de compromiso con la santidad, la debilidad de su carácter y una actitud inconstante y rebelde los había arrastrado a una condición miserable y desesperada. Ellos habían sido llamados para heredar bendición, pero habían caído bajo ira. Se les había preparado para conquistar, poseer y prosperar en la tierra de Canaán para siempre, pero ahora terminarían exiliados, destruidas sus ciudades, derribados sus muros y quemados sus palacios. Isaías lanza una advertencia para las generaciones futuras. ¿Quién de ustedes escuchará esto y prestará atención en el futuro? La palabra de Dios nos ha sido dada para que prestemos atención al modelo del pueblo santo de Israel y aprendamos de su historia. La historia de su relación especial con Yahweh, el Dios del pacto, ha sido escrita para que entendamos que nosotros también somos como ellos en nuestro caminar con Dios, en nuestro llamado, en nuestras batallas, en nuestros tropiezos y fracasos, pero también y sobre todo en nuestra plena restauración. Bienvenido al estudio bíblico de esta semana. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro podcast. Puedes hacer esto en tu plataforma de audio favorita y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, donde publicamos estudios semanales y otras reflexiones de temas cristianos. Dicho esto, quédate con nosotros. Al igual que Israel, usted y yo hemos sido llamados para vivir en libertad. El apóstol Pablo escribe en su carta a los Gálatas: para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Capítulo 5, verso 1. Pero inmediatamente agrega una advertencia a sus lectores. Por tanto, permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. Usted coincidirá conmigo en que una advertencia como esta no tendría ningún sentido si no fuese posible volver a someternos a una condición de esclavitud espiritual, aún después de haber conocido a Cristo. De hecho, si somos sinceros, todos nosotros hemos experimentado alguna vez cierta opresión.
No importa cuántas veces nos declaremos favorecidos y en victoria. Hay muchos cristianos que experimentan constante opresión por parte del enemigo. Algunos dirán, si eres cristiano no puedes estar triste. Si eres cristiano no puedes vivir en derrota. Pero la verdad es que muchas personas a quienes vemos sonreír con una apariencia de aparente calma y normalidad, en realidad se encuentran cautivos en cárceles espirituales de opresión satánica. Tristemente, esto sucede porque la Iglesia de Cristo bien carece de discernimiento espiritual o no está usando las herramientas que Dios le ha dado para ayudar a los cautivos. Hay muchas iglesias que enseñan un evangelio totalmente artificial, en el que usted es automáticamente liberado y perfectamente equipado para vivir la vida cristiana tan pronto como repite una sencilla oración de fe. La oración de fe no es el tema de este estudio, pero le diré algo. Esta enseñanza no se conforma a lo que dice la Escritura. En la Escritura encontramos que nuestro Señor Jesús fue ungido y comisionado por el Espíritu Santo para liberar a los cautivos. Como dijo el profeta Isaías, el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor. Capítulo 61, 1 al 2. Jesús tenía una unción de liberación. Es por eso que lo encontramos ministrando a los enfermos y liberando a los afligidos por espíritus malignos. Pero ¿a quiénes vino Jesús liberando? ¿A los gentiles? ¿A los paganos idólatras? ¿A todos los que no tenían conocimiento del Dios de Israel? No. Él vino primero a las ovejas de Israel, a los saqueados y despojados de su pueblo, a los atrapados en cuevas de oscuridad y a los cautivos en prisiones espirituales de maldad, de los que habló el profeta Isaías. Usted puede seguir a Jesús en su viaje ministerial y lo verá ministrando liberación al interior de las sinagogas, como en Marcos 1:23 y Lucas 13:11. De hecho, hay una vivencia de Jesús que nos da a entender claramente que la liberación espiritual es el pan de los hijos. Esta vivencia es el encuentro con la mujer sirofenicia. La historia cuenta que entrando Jesús en una casa en la región de Tiro y Sidón, vino a él una mujer griega y sirofenicia de origen, para pedirle que echara fuera de su hija a un demonio. El contexto sugiere que Jesús vino a esta región no en busca de ministerio, sino como un breve descanso en el camino. Pero esta mujer cananea supo de su presencia y no dudó en interrumpirle. Luego, la Escritura registra que Jesús aparentemente se refiere a ella de una forma bastante desacostumbrada. Sus palabras sonaron duras y derogativas para una mujer desesperada y llena de fe. Deja primero que se sacien los hijos, le dijo Jesús, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Mateos 15:27. ¿Por qué se negó Jesús a atender las súplicas de esta mujer atribulada? ¿Por qué la llamó perrilla? Aunque los comentaristas han tratado de conciliar el hecho de que Jesús
haya mostrado una actitud aparentemente de aversión por esta mujer gentil y su pedido, es bastante obvio que había algo en ella o tal vez en su hija que no le inspiraba compasión como de costumbre. Recuerda que su problema era el de una posesión demoníaca. Es importante que recordemos quiénes eran históricamente los antepasados de esta mujer y qué culto ellos practicaban. Baste con decir que de esta región procede la tristemente célebre Jezabel, esta mujer endemoniada que años atrás introdujo la adoración a Baal y a Astarté en el pueblo de Dios. Una malvada reina cananea que mató a todos los profetas de Jehová que pudo encontrar y levantó en Samaria un templo y un altar para sus dioses al norte de Israel, donde estableció sus hechicerías. Casualmente, la historia dice que su cuerpo, luego de ser lanzada desde un lugar alto, fue descuartizado y comido por perros salvajes. Mi interpretación personal de este pasaje es que Jesús conocía qué clase de espíritus atormentaban a esta familia y por qué. Los antiguos fenicios fueron famosos por su idolatría y la práctica de sacrificios humanos, concretamente de niños al dios Moloch. Jesús entendió que había algo muy oscuro detrás de esta chica. Sin embargo, sabemos que cómo termina el encuentro. La extraordinaria fe de esta mujer sirofenicia hizo posible el milagro y su hija fue libre al momento de ese demonio terrible, aún a la distancia. El Señor usó esta experiencia para enseñarnos algo. La liberación de demonios es el pan de los hijos. No estamos llamados a ministrar liberación indiscriminadamente a cualquier persona que no se encuentra en una relación de pacto con el Dios de Israel. Hacer esto puede resultar muy peligroso y contraproducente, pues la propia Escritura dice que aquel espíritu que sale del hombre buscará la oportunidad para volver a entrar en él, trayendo consigo 7 espíritus peores que él, y el postrer estado de aquel hombre vendrá a ser peor que el primero. Mateo 12:45. Incluso Jesús entendía este principio espiritual, pero muchos en la iglesia moderna no logran captarlo. Dios milagrosamente liberó a su pueblo Israel de la esclavitud en Egipto, sin que ellos tuviesen que mover un solo dedo. Pero una vez libres, Él mismo los dirigió a la tierra prometida de Canaán, donde ellos tuvieron que tomar en sus manos las armas y pelear para conquistar el territorio que se les había prometido. Hay batallas que Dios peleará por nosotros, pero hay otras batallas que Él nos prepara para pelear. Usted no debe esperar que Dios le libre milagrosamente de todo ataque del enemigo, pero Él definitivamente estará con usted en la batalla para darle la victoria. El rey David, quien fue un hombre de guerra, escribió: «Bendito sea el Señor mi roca, que adiestra mis manos para la guerra y mis dedos para la batalla». Salmo 144:1. ¿Hay en su vida una situación por la que ha estado pidiéndole a Dios que le libre, pero no ha recibido ninguna respuesta? Considere esta posibilidad. Él quiere que usted se involucre en la batalla.
Hay mucho más que usted puede hacer además de llorar. Usted tiene que ir a la guerra espiritual. La presente serie de estudios bíblicos está basada en el libro Destruyendo el espíritu de rechazo de John Eckhart y está dedicada a traer mayor revelación al pueblo de Dios sobre uno de los espíritus más comunes y su camarilla de acompañantes malvados, el espíritu de rechazo. En estos estudios hablaremos de cuáles son las puertas de entrada para estos demonios, cuáles son algunos de los síntomas y manifestaciones más frecuentes que estos producen, cuáles son algunos de sus asociados y desde luego cómo deshacernos de ellos. Al momento en que me encuentro grabando esta introducción por segunda vez, he recibido muchísimos mensajes de cristianos que están luchando con este y otros espíritus. Es por eso que le animo a dejar de lado las ideas preconcebidas de falsa religiosidad que nos alejan de la verdad revelada en las Escrituras, en favor de una actitud humilde y de un espíritu receptivo. Recuerde que Dios no está tan interesado en su apariencia como lo está en su corazón, y Él quiere que usted sea verdaderamente libre. Permita que la verdad de Dios penetre en su corazón como espada de doble filo que llega hasta lo más profundo de su ser, dejando al descubierto sus pensamientos y deseos más íntimos.